Este era un modelo, si no me equivoco, este fue el que dio en mi semestre, no me acuerdo bien. Y el que dio el semestre 1 2024 era esto de acá. Eso era lo que les estaba explicando la anterior auxiliatura, que él es medio random a veces lleva así impreso. En verano, por ejemplo, llevó impreso. eh, a veces escribe así en la pizarra, no sé. Los últimos semestres, que fue esto justamente, antes de su año sabático, que fue en 2025, lo hacía así, directamente. El primer parcial era, llegaba y lo escribía en la pizarra y decía, haga el dual y resolver. Eso era lo que pedía. ¿Ok? Bueno, volviendo a repasar, eh, para el método simplex, la verdad es que no sé si es que él les hace sí o sí hacer esto acá, lo de la matrices y estas fórmulas de acá. Porque yo recuerdo en mi examen de primer parcial, no me acuerdo cuánto me puso, creo que es 80, algo así. Pero es porque también él lo que califica es que esté bonito, digamos, el examen. Si pueden hacerlo con lapiceros así bien colores y todo bien diferente, el color de la tabla, los números, ¿sí? Le va a aumentar más puntos así. Como yo lo hacía todo con lápiz, así supongo que por eso me habrá puesto menos nota. Pero yo no hacía esto porque hay obviamente truco, o no sé cómo se podría decir, para hacerlo así más rápido, porque uno puede, porque como el año pasado no estaba Sánchez, estaba otro docente. Con esos docentes ya aplicaban otro tipo de métodos simples, y ahí uno se daba cuenta que es lo que antes, si para no hacer todo esto, pues hay una forma de saber, ¿no? Por ejemplo, lo de las M, para no estar, porque esto solo se hace para armar la tabla principal, la tabla inicial del método simplex. Y bueno, aquí está no especificado, este es para la función objetivo ya completa. Completa quiere decir ya con las variables esas que se añaden, ¿no? Las de holgura, creo que me dijeron por WhatsApp superflua, no sé a cuál se refiere, pero bueno, la que se le añade cuando la restricción es menor o igual, ¿no? O cuando la restricción es mayor o igual, que se añaden dos variables, una que en la restricción se resta, y bueno, esa creo que es la de exceso, así, bueno, así yo le llamaba, y la que se suma, que es la variable artificial. Así que esta representa justamente a toda esa función, pero ya con las variables esas agregadas. Esta otra es la variable, solamente las variables de holgura y artificiales, bueno, aquí ya lo dice, ¿no? En la función objetivo, solamente a esa variable, y obviamente que estén ordenadas bien. Y eso igual lo vamos a ver porque aquí me he conseguido otros modelos. Aunque esto, en los modelos que he visto, igual lo veo muy ejercicio simple, porque miren, dan todas las restricciones iguales y este era menos maximización. Luego este otro, igual todas las restricciones iguales. He tratado de buscar algunos ejercicios donde sean diferentes para que ahí vean que aquí, digamos, se les puede complicar a la hora de hacer esto, pero también tiene su truco para para que no les haga falta no hacer todo esto, porque esto igual quita tiempo. Así que eso lo vamos a ver igual. ¿Por dónde iba? Ya. Entonces, acá solamente van esas variables. La única que no va aquí es esa variable que se le añade cuando la restricción es mayor o igual. Esa que se resta en la restricción, voy a buscar acá. Por ejemplo, en este ejercicio es mayor o igual. Y aquí en la restricción se le aumenta un menos una variable, que esta es la de exceso, al menos así se llama en algunos libros. Y esta ya vendría siendo la artificial. Esta de aquí, la de exceso, es la que no va ahí en la, en la fórmula esa de la matriz, porque obviamente después en la función objetivo esta es la agregada, por ejemplo, en este ejercicio. Entonces solamente van a ir, como aquí eran solamente puros mayor o igual, hay variables de exceso y variables artificiales, entonces en esa matriz solamente van a ver estas, las que son los coeficientes de las variables artificiales, ¿no? Que aquí igual está puesto, solo las m, ¿no? Porque solamente
van a ir los coeficientes de las variables artificiales. Entonces, bueno, A y B, ¿no? Son la parte izquierda de las restricciones y la parte derecha de las restricciones, ¿no? Para la A es importante, obviamente, haberle añadido las variables correspondientes dependiendo de qué tipo de restricción tiene, ¿no? Y luego ya es aplicar esto, ¿no? Porque después se hace la multiplicación de matrices, que es este CO por A, y bueno, después ya se resta con este, ¿no? Si es maximización. Y esto también vamos a ver en un ejercicio donde sea maximización y también se maneje esta menos m, porque hasta donde recuerdo y donde tengo mis apuntes, no he visto que el ingeniero haga algún ejercicio así mezcla, a menos que ahora ya lo haya cambiado, no sé. Pero los apuntes que tenía yo cuando avancé, pues no había al menos eso. Era muy ejercicio simple. Pero bueno, por si acaso, ¿no? Porque igual no creo que en el examen les dé un ejercicio difícil, porque más tiempo será para él revisar, no sé. Ya vieron cuáles eran los tipos de ejercicios que daba en los últimos semestres antes de que se haya ido de vacaciones. Eran muy cortos, muy simples, así que bueno. Bueno, aquí, eh, bueno, vamos a ir directo a donde está explicado acá. Teníamos, por ejemplo, este ejercicio donde aquí ya, bueno, antes se explicaba cómo se formulaba el dual, ¿no? Teníamos una función objetivo, que en este caso era maximización. Maximizar z de igual a 3x1 más 5x2 más 4x3. Y tiene estas restricciones, ¿no? Como pueden ver, todos son menor o igual. El, el truco, digamos así, digámoslo así, para la maximización y cuando todos son menor o igual, es que directamente en la fila de la z pongan los coeficientes de la función objetivo solamente cambiándole el signo. Por eso que aquí está menos 3, menos 5, menos 4 y bueno, ya lo demás es 0, 0, 0, 0. Hasta este de aquí igual 0. Solamente cuando esté menor o igual. Esto ya no hace falta hacer todo eso de las matrices y de esas cosas. Pero ojo, solamente cuando tengan así. Eso solamente se aplica. Sí. Ujú. Menores iguales. Ok. Creo que aquí tengo uno, sí. ¿Dónde estaba? Este. ¿Dónde está minimización? No, este no. Minimización. No, este tampoco. ¿Dónde está? ¿Cuál era? Este era maximización. Y aquí tenía otro de minimización. Bueno, este es el ejercicio 17 de ese documento que mandaron que tiene una restricción con mayor igual y otra con menor igual. Pero no cambia mucho. Al fin y al cabo, como sigue teniendo una restricción mayor o igual. Ah, y por si acaso eso de una minimización con puras restricciones menor o igual, si no me equivoco, no existe eso. Porque eso creo que lo explican en la forma gráfica. Al menos tuvo que haberle enseñado así de forma el método gráfico o explicarlo esa parte. De que justamente la parte máxima o la parte mínima y que tenga menores iguales puede llegar a que la minimización sea con el punto 0 y 0. Entonces por eso es que no he visto que dé ejercicios así. Así que de eso vamos a ir paso a paso. Ya. Entonces, en la parte de maximización, así con todas las restricciones menor o igual, entonces les digo, ¿no? Tienen ese truco para no estar haciendo eso. Luego los demás son los mismos pasos. Agarrar en la fila Z el mayor negativo, que esta es otra cosa también que se confunden algunos cuando en en unas celdas de la fila Z están con los decimales. Em, ¿Cuál era la lógica que podrían ocupar ahí? Había algunos que tenían dudas ahí. El, el número que esté más alejado del cero y que obviamente cuando son decimales
Ese es el punto que tiene que dar, porque algunos qué sé yo, veían que por ejemplo, el de esta celda podría ser menos 0,05, algo así, y el de lo otro era menos 0,0 o menos 0,87, qué sé yo, y ahí algunos se pueden confundir, ¿no? O no podrían saber cuál de esos es el que es mayor negativo. Entonces tienen que ir viendo cuál es el que está más alejado del cero. Obviamente en una línea recta, en una línea recta, digamos que el cero está ubicado acá, el menos uno está ubicado acá, y aquí ya tienen ustedes ir ubicando, ¿no? En cuál punto va a estar ese número, ¿no? Más que todo esa confusión de los decimales, o lo van comprobando con la calculadora, ¿no? Restan en ambos, qué sé yo, el otro era menos 0,06, creo. Si le restan, obviamente ahora se va a convertir en positivo, menos. Y si le sigue saliendo negativo, entonces ese es el que va a ser el mayor negativo. Ya. Bueno, continuando, el paso este ya es lo mismo de siempre, es ir buscando en esa celda que se seleccionó justamente el mayor negativo. Hay que buscar ahora en esa columna cuál va a ser la celda pivote o el número pivote. ¿Cómo se consigue eso o cómo buscamos ese número? Pues justamente dividiendo en la parte esto que era la derecha de las restricciones, que estos son los resultados, dividiéndolo entre su celda bueno, de la misma fila, justamente de esta columna, ¿no? Por eso era 12 entre 2 y 18 entre 2, y ahí da 6 y da 9. Si el de aquí es 0, ya directamente ya ni lo comprueben, ¿no? Aquí ya no me lo puse por si acaso, ¿no? Pero si este es 0 ya no hace falta, no se puede dividir por 0, entonces se supone que no va a ser nunca un pivote. Igual si este es un número negativo, por ejemplo, si esto hubiera sido menos 9, tampoco sirve, directamente se lo descarta. Bueno, como acá era el 6 el menor, pues entonces esta va a ser la fila de la columna, o sea, la celda que va a corresponder al número pivote. Y lo primero que se tiene que hacer con este pivote es convertirlo a 1. Como acá era 2, pues lo primero es convertirlo en 1. Si es 1, no pasa nada. Más bien le, les quita un paso, ¿no? Se lo convierte a 1 a toda la fila. Obviamente, como al seleccionar esta de la columna del mayor negativo, hay que también tomar en cuenta a qué variable es la que va a estar representando, ¿no? Esa columna. Como aquí era x2, y a la hora de seleccionar el pivote también estamos seleccionando una fila, que esa fila va a ser la variable esta que va a salir. Y las variables, obviamente, las que van acá, son las que se le añaden, ¿no? En las restricciones. Como en este caso, cuando son puros menor o igual, solamente se le añaden variables estas, ¿no? Las de holgura. Esas sí pueden estar acá. Eso vamos a ver ya, eso va a cambiar después en en el otro tipo de restricciones, ¿no? Y obviamente como esta variable es la que va a entrar, la de x2, y x5 es la que va a salir, pues simplemente se lo reemplazo ahí. Y luego el siguiente paso es ir convirtiendo en cero los números que están en la misma columna del pivote. Convertir en cero, bueno, este ya es cero, este 2 convertirlo en cero, y este menos 5 convertirlo en cero. ¿Cómo multiplicar este 1, bueno, o el pivote? Multiplicarlo por la inversa de el número este que vamos a eliminar. Por eso es que aquí se lo multiplica por menos 2 a toda la fila, y se lo suma con este, ¿no? Con el número que está abajo. Por eso es menos 2 por 1, menos 2 más 2, y se hace 0. Menos 2 por 3 medios da menos 3, y menos 3 más 1 pues da menos 2. Otra vez vamos a hacerlo ese paso. Menos 2 por 3 medios da menos 3, y menos 3 más 1 queda menos 2. Así va yendo. Y lo mismo acá, menos 2 por 1 medio, menos 1, y menos 1 más 0, menos 1. Y obviamente también con esta columna de acá al final, menos 2 por 6, menos 12, y menos 12 más 18, 6. Y así con cada uno, ¿no? Con este 5 también. Eso también lo pueden hacer en la calculadora, ¿no? O al menos así yo lo hacía, digamos.
tenía el -2, que es el que va a estar multiplicando toda la fila. -2 por 1 y más 2, ¿no? Para convertir este en 0. Ahí está. Y ahora, ¿qué más? Ahora con el siguiente de la misma fila. -2 por 3 medios, más 1. Más 1. Y ahí está -2. Y así con el siguiente. Menos, -2 por 1 medio, más 0, bueno, más, así más nada. -1, y eso lo ponía. Y así con el otro también. Esto lo voy a hacer para que vean después. A ver, más 18. Ahí está. Y ahora como base, igual hay que convertir a este si -5, pues lo único que hace en la calculadora, a menos que tiene esa memoria, paso al este. En vez de ahora -2, se multiplica por 5. 5 por 1 más 5. Ahí está. Uy, era -5. -5, 0. Y ahora el otro, que era este de acá. 5 por 3 medios más, bueno, en este caso -4. Así no solo es ir cambiando los datos para que vayan yendo en orden. Será 7 medios. El siguiente era por 1 medio. 5 por 1 medio más, bueno, que era 0, entonces más nada. Quedaba 5 medios, no, y se quedaba ahí. Y ahora con el otro que queda, ¿dónde está? Era este de acá. 5 por 6 más, y como en esta parte no había nada, pues más 0 nomás, 30, y quedan 30. E ir haciéndolo en orden en la calculadora, ¿no? Para que no se... Porque hay veces, como en este práctico acá que me pasaron, no sé qué semestre será este, en algunos prácticos he visto así esos errores que se olvidaban de multiplicar, bueno, de sumar en una misma fila, entonces aquí no lo colocaban bien, que ponían -1, no lo habían sumado, acá tampoco lo sumaron, no habían puesto un número. A ver, ¿dónde está el error? ¿Dónde era? ¿Dónde era? Acá. Había que eliminar este de acá, convertirlo en 0, entonces había que multiplicarlo por 2. 2 por 1, 2, -2, 0, ahí está bien. 2 por 1, 2, más 0, 2, eso igual estaba bien. Y a ver, esta acá. Y luego hacían 2 por -1, -2, -2, -2, -1 y -1 otra vez, ahí no lo habían puesto. -2, -1 es -3. Ahí eso es que no lo habían cambiado. Y obviamente eso, si es que hubiera aquí más iteraciones, ya le hubiera salido mal en algunas partes, ¿no? Y aquí también. eh, ¿Por cuánto había que multiplicarlo? ¿Era por 2 o por -2? Era por 2, ¿no? 2, 2. Así, -2, -1 también. 2 por 80.000, 160.000. 160.000 menos 130.000, ahí era 30.000, ¿no? Y aquí le había puesto, no lo había sumado, bueno, sumado o restado. Le puso el mismo número, ¿no? Entonces por eso hay que tener cuidado con eso. Y bueno, así hay que continuar a hacer lo mismo, las mismas iteraciones, seguir buscando en la fila Z si hay algún negativo, y así seguir con las iteraciones hasta que ya no haya ninguno, ¿no? Aquí como ven ya no hay ningún número negativo en la fila Z, entonces ahí termina el ejercicio. Y ahora en la forma dual, esto ya era para convertirlo. Como era una maximización, toda la función objetivo inicial se convierte, todos esos coeficientes de la función objetivo inicial, que era el 3, el 5, el 4, ahora van a ser la parte derecha de las restricciones em, en la función dual, ¿no? En la forma dual. Y luego, y obviamente al contrario también, porque la parte derecha de, de las restricciones en la función primal o en la forma primal va a ser la función objetivo de la parte dual. Esta es 4, 12, 18, 4, 12, 18. Y ahora para las restricciones simplemente se hace de forma vertical. Por eso aquí los coeficientes de las mismas restricciones de la forma primal, que era 1, aquí no hay, entonces 0, y aquí es 3. 1, 0 y 3.
Aquí igual no hay, aquí la restricción está en la variable, entonces 0, 2 y 2, 0, 2 y 2. Y aquí también 2, 3 y 1. 2, 3 y 1. La restricción está igual con colores para ver. Y como aquí todo es menor o igual, entonces lo otro se hace mayor o igual. Y si aquí hubiera un caso de que, digamos, en vez de ser, eh, de que este sea mayor o igual, primero hay que convertirlo, esta restricción, en menor o igual. ¿Cómo? Multiplicar todo por menos uno y ya cambia para el otro lado, ¿no? Que eso igual vamos a ver que incluso en este práctico de acá es una forma de resolverlo. Porque acá, bueno, en este práctico pedía escribir y resolver en el modelo matemático primal y resolver en el dual, o sea, el modelo matemático y resolverlo en primal, el modelo matemático en dual y resolverlo. Y acá en este ejercicio en específico hay ese ejercicio menor igual y un mayor igual. Y obviamente a la hora de mandarlo a la forma dual había que convertir ese que era mayor igual en un menor igual, porque esto era una maximización, ¿no? Y para pasar la minimización, pues se tenía que mover todo, es que todas las restricciones estas sean menor igual. Y aquí ya en la forma dual, ¿dónde está? Ya son todos mayor igual, ¿no? Pero eso ya es casos específicos. Bueno, aquí este ejercicio solamente está hecho así con las matrices, simplemente para que vean que no hay diferencia. Aquí está todas las variables, ¿no? Como son mayores o iguales, se le añade dos variables. Y esto también que, si es que se acuerdan de la anterior auxiliatura, yo les decía que eh, esto tiene que ser así de forma escalonada, digamos. Los que son variables de exceso, hacerlo menos 4, W4, W5 y W6, o sea, variables así. Y luego las artificiales también tienen que ir seguidas después de las de exceso. Que realmente esto no debería ser así, pero es la forma que lo tiene de resolver el ingeniero cuando son así, ¿no? Pero la forma correcta realmente es, si van a aplicar esto, aquí, porque si ustedes hacen ese mismo paso, cuando solamente hay, por ejemplo, una restricción con mayor o igual, a la hora de hacer todas estas las matrices ya les va a salir mal porque justamente la m la están recorriendo a la última, ¿no? La última variable, la m sería, digamos. En vez de que aquí sea x5, el de la holgura de aquí de la otra restricción va a ser x6 y ya volviendo a la otra restricción, la artificial recién va a ser x7. Están llevándolo al final esa variable de acá, la artificial. Y obviamente eso también afecta acá a la función objetivo y por lo tanto a esta matriz de variables esas que se le añaden, pues también va a afectar porque ya la menos m va a estar en la columna final y ahí ya todo el cálculo de lo demás va a estar mal. Porque yo les decía en la anterior auxiliatura que igual otro truco para cuando son, en este caso, la función es minimización y todas son mayor o igual. Tampoco veo que no hace falta que hagan todo esto porque ya directamente nomás lo pueden hacer lo de sumar. Porque esto se hace justamente para obtener esto, ¿no? La, mm, la fila de la Z y la M. Que después de hacer todo este cálculo sale esto. Que estos números, los números naturales son los que van en la fila de la Z y los que están con M pues van en la fila de las M. Pero yo digo que se les pueden ahorrar hacer todo eso y hacerlo directo porque, si se dan cuenta, la fila de las Z es la misma función objetivo, solamente que los coeficientes de las variables que, en este caso, solamente quitando las que son de las variables artificiales, ¿no? Porque tienen M. Pero todo lo demás es lo mismo. Y a esas que son artificiales, pues es cero nomás. Por eso es que aquí
4, 12, 18. Entonces en la Z es 4, 12, 18. Todo lo demás 0. Es lo mismo eso. ¿Y qué pasa en la fila de las M? Es solamente sumar así en forma vertical y eso es el número que va a ir en la fila M. Eso, 1 más 2 da 3. Multiplicado por menos 1, pues menos 3. 3 más 2, 5. Multiplicado por menos 1, pues menos 5. 3 más 2 más 1, 6. Multiplicado por menos 1, menos 6. Y lo mismo aquí con las variables estas de exceso. Menos 1, bueno, no se puede sumar más. Multiplicado por menos 1, 1. Menos 1 multiplicado por menos 1, 1 y así. Lo único que sería diferente es en las variables artificiales. Aquí ya no se usaría eso, directamente 0 ahí. Que eso es justamente por eso se hace ese cálculo en esta cosa acá. Porque en la función objetivo agregada pues hay que dar las m y luego a la hora de hacer esto vuelven a aparecer las m al final y ya al hacer la resta de esto ya quedaba en cero esa parte. Por eso es que para hacerlo más rápido es sumar en forma vertical todas las variables así para que en esa misma columna encuentren el valor de la m, ¿no? Pero obviamente multiplicándolo por menos 1 y eso igual aplica acá porque igual esto acá que se hace es para hallar esta última parte de la z y la m. La z siempre va a ser 0 en ambos, no sea maximización o sea minimización, va a empezar en 0. Y obviamente al hacer esto da aquí el resultado menos, bueno, 12, que con el signo queda en menos 12. Pero si ustedes suman esto también va a dar lo mismo. 5 más 4, 9, 9 más 3, 12. Multiplicado por menos 1, pues menos 12. Para ahorrarse todo esto acá, directamente pueden hacer eso, lo de sumar verticalmente cada uno, a excepción de la fila bueno, las columnas de las variables artificiales, que son en este ejercicio, las artificiales eran 7, 8 y 9. Bueno, esa variable no, aquí directamente se pone 0. Y luego lo demás es lo mismo. Esto estoy volviendo a repasar simplemente porque el video de la asignatura anterior se grabó mal, el audio. Así que era para esa explicación de esa parte, ¿no? Y obviamente después una forma de comprobar si lo han hecho bien es que el resultado de la forma primal, bueno, esta parte de acá, que son los resultados, va a ser el precio sombra de cuando resuelvan el modelo dual y también viceversa. El precio sombra que han encontrado, que es justamente estos números que quedan acá, que es cuando obviamente esto no tiene que ser negativo. Este precio sombra tiene que ser el resultado de la forma dual cuando lo han resuelto. Por eso que queda 3 medios, 3 medios, 1. Y cuando termine de hacer el dual, no, este era largo, 3 medios, 3 medios y 1 el resultado. Y aquí el precio sombra era 2, 2 y 6. Y el resultado de acá era 2, 2 y 6. No importa eso si el orden, pero bueno, tienen que existir esos números. Luego los pasos son los mismos, ¿no? Este era un modelo de examen. Ven, era muy simple. Solamente era formar el dual. Ahí este era, bueno, la demostración, ¿no? De cuando, este era, ¿por qué hice dos veces? Pero bueno, esta era otra minimización y obviamente todas las todas las restricciones tienen ese signo de mayor o igual. Aquí para que vean que también, otra vez les repito, no hace falta hacer todo este cálculo porque da lo mismo si solamente suman verticalmente. 9 más 2, 11 más 2, 13 multiplicado por menos 1, pues menos 13. Ahí está. En las artificiales ya saben tiene que ser 0. Aquí en este ejercicio específicamente puse las artificiales así, menos x6, x7, x8 eran las artificiales y obviamente en la fila de las m 0. Y aquí cuando son menos 1, pues simplemente multiplicado por menos 1 queda en 1. Y ahora acá 3 más 1, 4 multiplicado por menos 1, menos 4. 1 más 1, 2, bueno, multiplicado por menos 1, menos 2. Y en la fila de la z pues es la misma función objetivo,
solamente los coeficientes, no la función objetivo. Aquí está. 2, 3, 0, 0, 0, 0 y obviamente esta m directamente ponerlo en 0. 2, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, todo 0. Porque no hace falta hacer eso. Y luego lo demás es el mismo paso, ir buscando el mayor negativo. Hay en la minimización o cuando hay z y m, no termina el ejercicio o las iteraciones hasta que en la fila de la m y en la fila de la z no haya números negativos. Eso también es otra cosa, porque quizá en las m ya dejó de haber números negativos, pero aquí en las z quedó, digamos, acá hay un menos 5, un 3, menos 3 medio, igual tiene que desaparecer de acá. Y otro punto también, para cuando las restricciones son mayores o igual a 1, es que en las variables estas que luego tienen que salir, solamente van a estar en las variables artificiales. Las de exceso no entran acá. Y una vez salen, ¿qué me refiero con salen? Pues al hacer esta iteración, por ejemplo, se seleccionó obviamente el mayor negativo, que era menos 4, se buscó el pivote, que era aquí, que correspondía a la columna de x1, y obviamente la fila que correspondía al número pivote, que era en este caso x7. X7 era el que tenía que salir y tenía que entrar x1, ¿no? Y como es una variable artificial, ya una vez sale, ya chao, ya no vuelve a entrar, ya ni siquiera lo tenemos que hacer los posteriores cálculos, por eso que yo lo tacho. Aquí lo hice los ejercicios estos separados por diferentes tablas cada paso, pero acá, por ejemplo, en este otro, ya lo hice así todo seguido como los ejercicios que enseñan, ¿no? En clase, cómo se avanza. Y ahí se dan cuenta, una variable artificial una vez sale, ya todo tachado la tabla, chao, 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 todo eso, ya ni se lo ocupa, ya no sirve. Solamente eso pasa cuando salen las variables artificiales de acá. Eso es para que, porque ya no sirven para nada las artificiales. Y luego lo demás es lo mismo, seguir los mismos pasos, buscar el mayor negativo, buscar el pivote, convertir en cero toda la columna donde pertenece el pivote, seguir buscando que hay un mayor negativo y los mismos pasos. Aquí otra vez el precio sombra, ¿no? 2 tercios, 7 tercios, el resultado era 1 tercio, 7 tercios, 2, 2. Acá se convirtió en dual, ¿no? De minimización a maximización. Aquí ven que era la función objetivo del primal era 2x1 más 3x2, entonces esto va a ser ahora la parte derecha de las restricciones. Y la parte derecha de las restricciones en el primal era 9, 2 y 2. Entonces ahora eso va a ser la función objetivo del dual. Y ahora los coeficientes de cada restricción en forma vertical va a ser la forma de cómo se va a construir las restricciones, ¿no? Aquí era 3, aquí era 1 y aquí no había, entonces era 0, 3, 1 y 0. Aquí era 1, aquí no hay, es 0 y aquí hay 1, 1, 0 y 1. Estos eran mayor o igual, ahora van a ser menor o igual. Y luego ya, como es maximización y todos son menor o igual, es más fácil, no solo se le añade una variable a cada restricción y ya. Y en la función objetivo esas son 0. Eso creo que no mencioné. Cuando se le añaden variables las artificiales en la función objetivo, obviamente, si es minimización es más m. Y si es maximización es menos m. Igual hay un ejercicio más adelante de maximización cuando se le añade un menos m, ¿no? Y vamos a ver eso más adelante. Y luego, bueno, aquí también hice resolverlo por las matrices esas. Pero ven, cuando son menor o igual y es maximización, pues no hace falta porque simplemente es poner la función objetivo en la fila de la z, con signo cambiado. Aquí está la función objetivo. 9, 2, 2, 0, 0. Menos 9, menos 2, menos 2, 0 y 0 y 0. Siempre lo mismo. Y luego se resuelve, ¿no? Normalmente. Todos los mismos pasos, paso por paso, por eso está tabla por tabla así separado. Y bueno, igual, ¿no? Veíamos que el precio sombra en el primal era esto y el resultado en el primal era esto.
Está bien entonces. Y obviamente la Z tiene que ser el mismo en el primal y en el dual. Solamente que cuando es minimización queda la Z en signo negativo, ¿no? Entonces simplemente se le saca su valor absoluto. Y ese es el valor de Z. Y este igual era el otro modelo de examen que ya aquí lo separó por apellido. El apellido de A a la C hacían el D y M hacían N y Z era este. Parece que los odiaba a los de porque son números más grandes, pero bueno, así igual está resuelto. Aunque aquí les pedía solamente hacer el dual, bueno, aquí primero aquí está resuelto el primal para repasar nomás, repasar simplex y ya. Eso es. Okay. En este caso igual, puros los exámenes igual eran puros menor igual y en maximización, entonces lo mismo, añadir una variable de holgura y luego hacer lo mismo. El paso siempre se repite, solamente seguir las iteraciones hasta que ya no haya ningún número negativo en Z. Aquí por ejemplo dio los precios sombra 10 y 10. Y bueno, aquí ya está lo que pidió en el examen, ¿no? Que es convertirlo a dual y resolver. Y lo mismo, la función objetivo del dual va a ser la parte derecha de las restricciones, que aquí está. La restricción obviamente en forma vertical se va haciendo, se va construyendo. 3, 1 y bueno, aquí en la tercera restricción no había, entonces 0, 3, 1 y 0. En el siguiente 1, 1 y 1, 1, 1 y 1 nomás. Y como todo era menor o igual, pues ahora es mayor o igual. Y en la parte derecha de las restricciones va a ser los coeficientes que eran eran la función objetivo del primal. Y ponerlo en orden, obviamente. 10, 20, 10 y 20. Y luego, como es mayor o igual, se le añaden dos variables. Una de exceso que se le restan las restricciones y otra que es la artificial. Como aquí es mayor o igual las dos restricciones, no importa acá esto que no esté enseguida a la hora de añadir estas variables. Esto lo digo porque obviamente este ejercicio que les estaba diciendo antes no pasa eso, pero eso ya vamos a verlo después. Eso no importa, no importa eso, porque igual ese truco que les dije igual sigue funcionando, ¿no? Acá. Porque la única forma que pueda perjudicar hacer esto así separado es cuando hayan diferentes tipos de restricciones, que haya uno menor igual entre medio o un menor igual arriba y luego estén estos, ¿no? Ahí sí puede perjudicar hacerlo de esta forma. Pero como son puros menor igual, no importa que esté así. Bueno, el mismo truco, 2 más 10, 30, multiplicado por menos 1, pues menos 30. Aquí lo mismo, acuérdense las artificiales, que aquí eran 6 y 7, 0 nomás. Menos 1 por menos 1, 1, 1. La suma 1, multiplicado por menos 1, 1 más 1, 2, aquí queda menos 2, 3 más 1, 4 y menos 4. La z es solamente la misma función objetivo sin cambiar de signo. Cuando es minimización no cambia de signo. Cuando es minimización y hay m's o variables artificiales, que es normalmente lo que pasa, la z no cambia de signo, que también eso vamos a ver, que cuando es maximización y hay también fila m, la z sigue siendo igual cambia de signo. Si quieren aplicar el truco, ¿no? Porque si van a hacer lo de las matrices, obviamente ahí van a ver que igual la z va a tener los números negativos. Pero bueno, igual hay un ejercicio más adelante que está ahí así. Y luego los mismos pasos, las iteraciones, y hasta que no haya ningún negativo en la fila de las m y en la fila de la z. Y aquí está el resultado. Bueno, aquí está el otro, que es lo mismo, porque todos son menor o igual. Igual pedía el dual, son ejercicios para que practiquen, ¿no?
aquí sería lo que practiquen bien lo de y que no se equivoquen en las multiplicaciones y en la suma, que eso es lo que más se pueden equivocar, lo que más cuesta. Y bueno, el otro también es lo mismo, dual, convertirlo, resolver, no, no todos son igual los ejercicios de estos, no añade nada de dificultad. Quizá lo único difícil es, en algunos es porque aquí eran números más grandes, nada más. Todo lo mismo. Y sí, aquí terminó ese. Ahora vamos a ir a estos otros, que estos eran, si no me equivoco, este era el del verano, este que pasó, el modelo del verano. No era exactamente así escrito el enunciado, pero era lo que me acuerdo. Pero bueno, era así. Un inversionista dispone de una capital total de 1 millón para distribuirlo en tres alternativas de inversión. Acciones de un agro con un rendimiento de 10%, bonos del Estado con un rendimiento esperado del 6%, e inversión inmobiliaria con un rendimiento del 6%. Hay algunos que erraban acá y le ponían directamente 10, 6 y 8, ¿no? Obviamente eso no está correcto porque tienen que ponerlo en forma porcentual. Obviamente sabemos que el 10% se representa como 10 dividido entre 100, 6 es 6 dividido entre 100. Sí, ¿no? Ya saben cómo se representa en forma decimal porcentaje, por eso que tiene que estar así escrito. Entonces, la función objetivo. Ahí, ¿por qué esta es la función objetivo? Porque nos hablaba aquí, determinar cuánto dinero debe invertir en cada alternativa para maximizar el rendimiento. ¿Y cuál era el rendimiento? Era justamente esto lo que indicaba acá arriba. Estos porcentajes eran el rendimiento. Y luego las restricciones. Como máximo puedo invertir el 50% del capital en acciones de un agro. Como máximo puedo invertir el 40% del capital en bonos del Estado. Como máximo puedo invertir el 50% del capital de inversión inmobiliaria. Y obviamente aquí ya nos dice, o al menos en el enunciado claro, que las variables van a ser justamente acciones de un agro va a ser X1, bonos del Estado va a ser X2 e inversión inmobiliaria va a ser X3, ¿no? Porque aquí nos está dando el límite que es justamente la restricción. Estoy hablando de eso. Entonces, la primera restricción va a ser, ¿cuál va a ser? Pues que no puede sobrepasar la suma de esos tres con la capital, ¿no? Que era 1 millón. X1, X2 y X3 tienen que ser menor o igual a 1 millón. El siguiente, ¿cuál es? Que como máximo puede invertir el 50% del capital en acciones de un agro. O sea que X1 tiene que ser menor o igual al 50% de la capital. ¿Que cuánto es 50% de la capital? Es la mitad de 1 millón, que es 500.000. Y así, ¿no? El otro como máximo puede invertir 40% de bonos del Estado. X2 tiene que ser menor o igual a el 40% de 1 millón, que es 400.000. Y el X3, que es como máximo, puede invertir el 50% de la capital de inversión inmobiliaria. O sea, X3 tiene que ser menor o igual otra vez al 50% o la mitad de 1 millón, que es 500.000. Y bueno, aquí está, ¿no? Ampliado, como todos son menor o igual, solamente se le añade una variable de holgura, ¿no? A todo. Y luego es lo mismo, como aquí me dio la suerte que eran puros unos. Lo único difícil, digamos así, es que números grandes en esta fila de los resultados, pero bueno, los demás es lo mismo. Aquí lo que les decía que se podrían confundir o equivocar en cuanto a los decimales, cuál es el mayor negativo. El que esté más alejado del cero, ya les dije, ese es el que va a ser el mayor negativo. Entonces, menos 0,1, el mayor negativo. Luego, ¿cuál es el siguiente paso? Pues buscar a cuál fila corresponde el pivote. Que en este caso, ¿cómo se hace? Pues dividiendo la fila, la columna de los resultados con la columna a la que pertenecía el mayor negativo, ¿no? 1 millón dividido entre 1, pues 1 millón. 500.000 entre 1, pues 500.000. Es el menor entre esos dos, porque estos ceros ya ni se lo toman en cuenta. Entonces, esa es la fila a la que va a corresponder. Menos X5 es el que va a salir y va a entrar X1. Aquí ya está cambiado. Bueno, aquí ya lo hice más directo, ¿no?
Como primer paso era convertir el pivote en uno. Como aquí no hizo falta, directamente se pasó a ir borrando o a ir convirtiendo en cero la, los números que corresponden a esa columna. Entonces, por eso que aquí lo puse, ¿no? ¿Con qué se debe multiplicar para que se convierta en cero este? Pues con menos uno. Y con qué se tiene que multiplicar para que se convierta en cero, pues 0,1. Menos uno por uno, menos uno más uno, cero. Hay que seguir buscando acá con cuál se puede multiplicar. Con este otro. Menos uno por uno, menos uno más cero, menos uno. Y ahora con lo demás, con el que sigue, menos uno por 500.000, menos 500.000, menos 500.000 más 1.000.000, 500.000. Y ahí terminó ese. Ahora con el siguiente que hay que convertir en cero, que es este, multiplicarlo por 0,1. 0,1 por 1, 0,1. 0,1 menos 0,1, 0. El siguiente que buscar de esa misma fila, aquí, 0,1 por 1, 0,1. 0,1 más 0, 0,1. Que continúa. 500.000 por 0,1, 50.000. 50.000 más 0, 50.000. Y ahí terminó. Vemos que sigue habiendo números negativos en la fila de la Z, entonces hay que continuar. Hay que encontrar el mayor negativo entre estos dos, es 0,08. Y luego se repite en la iteración. Aquí voy a darse cuenta que no se olviden de ir cambiando la variable que va entrando y bueno, sacar ¿no? Que es en este caso la variable que sale y se convirtió en x1. Lo mismo buscar el pivote. Acá sí es un tema porque yo al inicio lo resolví porque si se dan cuenta 500.000 dividido entre 1 pues da 500.000 y este otro da lo mismo. Entonces, ¿cuál es ¿cómo se dice? ¿Cómo sabemos cuál escoger, o uno u otro? Porque yo al menos decía, bueno, no importa, con cualquiera ya, lo mismo. Pero cuando llegué al resultado final, cuando seleccioné, por ejemplo, en a la hora de encontrar los precios sombra, daban daban otro tipo de datos acá, o sea, otro número, no daba lo que debería dar normalmente, que es este precio sombra tiene que corresponder a su forma dual, resultado, daba otra cosa. Entonces, a lo que yo buscaba, digamos, cuál podría ser la lógica de escoger entre uno u otro, cuál es la opción correcta. Lo único que encontré relevante en una explicación es que hay que escoger la fila que esté primero, como acá. Como 500.000, bueno, se está comprobando entre estos dos, ¿no? Entre la fila esta y la otra fila. ¿Cuál está primero? Entonces, por eso escogí como el pivote. Simplemente porque no perjudique, ¿no? Porque si no me equivoco, aquí en el resultado eh, de acá del primal daba lo mismo, digamos, o sea, correcto. El problema era que lo modificaba acá en el precio sombra, que obviamente esto ya, si este de acá es diferente y después al resolver el dual daba otro tipo, algo te puede decir que está mal, digamos, ¿no? Pero bueno, simplemente para que no perjudique, ¿no? Por si es que le llega a pedir a ambos, ¿no? Que ya eso ya sería difícil de que pase, ¿no? Pero bueno, por si acaso les menciono eso. Como acá eran dos iguales, estas dos filas podrían ser el pivote. Entonces se elige el primer de la fila que esté más arriba, ¿no? Por eso es que aquí escogí este de acá. Ahora que me doy cuenta, debía haber dejado el ejemplo de qué pasaba si se escogía ¿no? Pero bueno. Pero bueno, lo que les digo, la parte de acá del precio sombra cambia. Y ya. Bueno, lo siguiente paso es lo mismo, ¿no? Convertir en cero. Bueno, y aquí vemos que z al final llega
a sumarse hasta 90.000. Y aquí no sé por qué está encerrado este. Porque justamente también hay si es que lo agarramos de pivote, por ejemplo, había una iteración más, así que esa es otra cosa también. Cambia mucho si se escogió uno u otro. No pensé que hubiera cambiado tanto en eso, pero bueno, había esas dos opciones. Y bueno, aquí como tenemos como resultado, pues que obviamente aquí no hay ningún número negativo en la fila de la Z, entonces x1 es igual a 500.000, x2 no hay, acá no existe el x2, y x3 es 500.000. Y la Z viene siendo 90.000. Esto era así, este era el ejercicio que hubo en verano. Y otra vez mencionarles que algunos, igual acá, ponían por ejemplo las restricciones, digamos, x1 menor o igual 50%, algunos ponían así. No sé. Y esto también, todo así en porcentaje. Y también algunos creo que se olvidaban de poner este de acá. Este creo que era lo más que se podían equivocar. No olvidarse de esta restricción inicial. Bueno, aquí ya esto para practicar nomás el mismo ejercicio se convirtió a dual, que bueno, todos eran menor o igual, así que no había tanto lío por eso. La conversión a dual, aquí vemos que su dual de este llegaba hasta la variable 10, así que bueno, era un poco más largo eso. Luego después todo es lo mismo, paso por paso. Aquí ya vemos que salió esos mismos resultados del precio sombra del primal. Salió el mismo Z, solamente que en negativo, eso está bien. Y salió, ¿no?, el resultado ese del primal, 500.000, 500.000 y 400.000. 500.000, 500.000, 400.000, ¿no? Y aquí, bueno, este cero que igual está por ahí. Este otro examen, no me acuerdo de dónde es este examen. No sé de dónde. Pero si se dan cuenta, igual, otra vez repite esto de todas las restricciones son mayor o igual, es minimización, no hay tanto lío acá. Eh, lo mismo de siempre es esto. Donde sí va a cambiar ¿qué es esto? Este es su dual, hasta está aquí hecho el dual de este ejercicio acá. Bueno, que eso es justamente lo que pedí en el examen, ¿no? Formular el modelo matemático, formular el modelo matemático dual y resolver el dual. Bueno, aquí está resuelto tanto el primal y se formuló y resolvió el dual, que bueno, tuvieron suerte porque justamente era bien corto el dual. Este de acá es el ejercicio ese que les decía. No sé qué tan, es un poco largo ese. Luego está este otro. Este es una maximización donde hay una restricción de mayor o igual. Hay dos formas así de resolver esto, pero al menos lo que yo digo que es este una forma es que conviertan todas las restricciones que son mayor o igual a menor o igual y resuelvan así. Esa es una forma. De hecho, es una forma más, bueno, depende del ejercicio, ¿no? Lo puede hacer más corto o más largo el ejercicio ese. Ya depende de ustedes cómo quieren hacerlo. Hay algunos que les molesta que tengan la M, porque cuando es mayor o igual, sí o sí va a haber fila M. Así que eso ya para algunos es muy complicado. A mí al principio sí me molestaba cuando habían esas M, pero ahora que ya es más, cada vez que practican más y ya pues le agarran la maña y ya fácil nomás. Entonces, este práctico justamente es el que está hecho así. Lo que hizo fue convertir esa restricción en menor o igual. ¿Cómo? Multiplicándolo esa restricción por -1. Obviamente, como era x2 mayor o igual 60.000, ahora es menos x2 menor o igual menos 60.000. Eso es lo que cambia.
Ahora todos son menor o igual las restricciones, entonces solamente se va a añadir una variable de holgura a cada una de las restricciones, ¿no? Eso quizás, y ya no va a haber lo de las m, pero obviamente como les mencioné acá, también tuvo errores a la hora de hacer esto, pero ya eso es otro tipo de problema. Pero este sí es el resultado, solamente esos pequeños errores en algunas partes de los resultados. Pero bueno, eh, obviamente acá, como es maximización, todas las restricciones son menor o igual, que para no estar haciendo todo esto acá, que también es otro paso, toma tiempo, pues lo mismo que les dije, solamente tomar la, la función objetivo y multiplicarlo por menos uno y eso colocarlo, ¿no? Porque era 0,1 menos 0,1. Bueno, pero aquí lo puso con fracciones, ¿no? 0,08 pues menos 0,08 y luego todo cero. Y ya, simplemente es eso. Luego se hace normal, para no hacer esto acá, para no hacer. Pero acá está resuelto de la forma en que no se cambió este a menor o igual. Esto es lo que yo les decía. Cuando es todo mayor o igual, no hay problema que se haga eso de recorrer la variable esta de la variable artificial a la última. No hay problema. Porque si por ejemplo ustedes quieren hacer esta forma o la forma directa que les dije con el truco, pues no afecta en nada, porque al fin y al cabo todos son mayor o igual. Pero si ustedes quieren hacer con esta forma acá, la de las matrices, sí va a afectar, porque si por ejemplo, a ver, veamos que la variable esta era menos x5 y más x7, y en el de abajo ya era lo que se le añade x6. Vamos a ver cómo va a quedar al hacer todo esto de acá. Primero que todo este de acá sí va a cambiar, porque ahora este va a quedar igual, este va a quedar igual, la segunda fila, ahora esta es la que va a cambiar. X2 en X5, X3, X4, X5 menos 1 y este es 0 y este es 1. Y ahora este es 0 y este es 1. Ahí, este B no cambia. En la... Esto lo voy a traer más acá. Y también acá en la función objetivo va a cambiar. Porque ahora las variables que se le añaden va a ser, bueno, x3, ese es normal. x4 es normal. Ahora, bueno, x5 igual normal. Pero ahora el orden de las otras x6 y x7 también, este sí va a cambiar. Porque x6 se va a mandar primero, porque obviamente por orden. Y luego, hay esta otra cosa, es maximización y es una m la que va a ir aquí. Entonces, obviamente, al ser maximización ya no es más m, es menos m x7. Ahí, hasta ahí normal. Pero cuando ustedes quieran hacer de esta forma, ¿dónde está? ¿Cuál es? Este de acá ya cambia. 0 menos m. Y este que es justamente la de las variables que se añaden, las de holgura y las artificiales. Obviamente aquí no entra este x5, solamente esta de acá. Esto es lo que representa esta matriz, ¿no? Entre el 0, bueno, el x5 que es una variable de exceso así que no cuenta, 0, 0, 0 y menos m. 0, 0 y menos m. Ahí quedó, ¿no? Y ahora al hacer esto de acá es lo que va a cambiar. Es multiplicar este por la a. ¿Cómo va a quedar entonces? Bueno, como es 0, todo esto queda en... no, bueno, es 0 por 1 más 1 por 0 más 0 por 0 y más 1 por menos m. Entonces,
Aquí ya va cambiando. Este quedaba en menos m. Ahora el siguiente. 0 por 1, 0, más 0 por 0, 0, más 0 por 1, 0, y más menos 2 por m, y queda 2m. Y ahí ya dándose cuenta que obviamente al cambiar eso, solamente ese el orden de esta variable, ya está cambiando todo esto de acá. Y a la hora de hacer esto, peor todavía va a ser todo un caos. Y obviamente ya ni va a salir el resultado, ¿no? Porque está todo desordenado. Y si solamente este número acá en este caso va a cambiar. Y luego es en el penúltimo, bueno, este sigue siendo 0, este 0 y este es menos m. Y así queda este. Y luego al restar esto, ahí este ya lo cambié, ¿no? Sí, este ya lo cambié. Luego al restar queda ¿dónde está? Menos m menos 0,1, bueno, menos m menos 0,1, normal, eso queda. Luego 2m menos 0,08, bueno, 2m menos 0,08. 0 menos 0, 0, bueno, 0 menos 0, 0, 0 menos 0, 0. Luego aquí ya queda, bueno, obviamente aquí este queda en 0. Menos m menos 0, pues queda menos m. Y luego 0 menos menos m, para que queda m. Ha cambiado todo. Ya no nada que ver. Y obviamente si esto ustedes lo reemplazan acá, ya estarían haciendo todo mal porque el orden de esta variable afectó al mandarla al último lugar, que es lo que normalmente se hacía cuando todas las restricciones son mayor o igual. Ahí ya alteró todo, ya fue ya. Pero si ustedes no hacen esto y hacen lo que les dije del truco, y acá cómo va a ser el truco, que solamente sumen cuando la restricción que tenga mayor o igual. ¿A qué me refiero con esto? Pues, ¿cuál es la restricción que solamente tiene mayor o igual? Pues justamente es la tercera. Entonces a esa nomás se le aplica el truco. Entonces, 60.000 multiplicado por menos 1, menos 60.000. Esta que era la variable artificial, 0 nomás queda. Menos 1 multiplicado por menos 1, pues 1. Aquí 0, 0. La suma, ¿no? Que era suma en vertical. Como es solamente esa restricción la que es mayor o igual a 1, pues 1 menos 1 multiplicado por menos 1, pues menos 1. Y obviamente en la fila de la z, como les decía, cuando es maximización, tiene que quedar, o en la fila de la z, tiene que multiplicarse por menos 1 toda la función objetivo. Y por eso es 0,1 y el otro era 0,08 y aquí ya cambia el signo. Menos 0,1 y menos 0,08 y luego lo demás 0 como siempre, 0, 0, 0, 0, 0. Y eso es todo. Obviamente si esto ustedes lo reemplazaban acá, ya iba a estar, ya al hacer todos los, los pasos, las iteraciones, ya iba a salirles mal. Pero bueno, no sé si puedo volverlo atrás. Decime que me deja darle control Z a todo. No me deja. F. Acá cambié algo para darle a no guardar. No, no cambié nada. Eh, ¿Dónde iba? Acá. Bueno, el resto ya es lo mismo. Acá si se dan cuenta el mayor negativo siempre se empieza por la fila de las m por si acaso. Esa es la que tiene que ir primero eliminar todo lo de ahí. Entonces, el mayor negativo era este menos uno, que era bueno, el único. Se busca el pivote, se busca eliminar los demás números de esa columna. Acá no olvidarse que en este caso la variable que sale es x6, que justamente es la variable artificial, entonces ya no sirve para los demás. O sea,
esa columna entonces tachado. Y luego se busca eliminar, ¿no? Menos 1, la inversa de menos 1 es 1, se multiplica y se suma, 1 por 1, 1, menos 1, 0, 1 por menos 1 es 1, 1 más 0 1, luego queda 1 por 60.000, menos 60.000, que aquí queda no 60.000, no sé por qué está con 60.000. Ya. ¿Dónde iba? 1 por 60.000, menos 60.000, aquí quedó en 0. Aquí no sé por qué está con 60.000, aquí era menos 60.000. Ah, y otra cosa también que me olvidaba. Esto de acá, no sé si se acuerdan que en la fórmula real, digamos, o en la normal, en la inicial, aquí está dada así, con ese signo negativo. Para cuando es maximización y hay m's, ese signo no hay, aquí no se pone ese signo. Porque de por sí ya tiene ese menos acá en la función objetivo, ¿no? Se pone esa menos m, entonces no hace falta colocarle ese signo. Ya directamente queda así como menos 60.000 acá. Entonces aquí me olvidé colocarle ese menos. Y luego lo siguiente paso es lo mismo. Aquí como terminó, ¿no? La Z quedó en 4.800. Seguía viendo negativos, pero ahora en la fila de la Z, el mayor negativo era se buscó la fila, bueno, el pivote, se buscó eliminar y bueno, al final quedó así. Bueno, no seguía, ¿no? Quedaba aquí este número que es bueno, vendría siendo el mayor negativo. Se buscó otra vez el pivote, todo lo mismo. Este era un poco largo este ejercicio. Y bueno, al final quedó, ¿no? Que X1 es igual a 130.000, X2 80.000 y Z 19.400. Y aquí están, ¿no? También los precios sombra. A este no le hice el dual, ¿no? Creo que era porque era un poco más largo, pero bueno. Luego este era el ejercicio S17, que aquí es una minimización, pero hay una restricción con menor igual. No es tan diferente, solamente que aquí otra vez hay que tener cuidado. Es una minimización a este mayor igual, colocarlo las dos variables esas que se le asignan en la misma restricción, nomás se le suma ahí, ¿sí? Para evitar problemas, ¿no? Y obviamente esa variable artificial en la función objetivo, ahora que es minimización, es más m, ya no es menos m. Y luego lo demás es seguir iterando. Aquí obviamente lo mismo para el truco ese que les dije. Solamente sumar, pero de las restricciones que son mayor o igual, como acá la única restricción que era mayor o igual era la primera, entonces a eso nomás sumarlo y así va quedando, ¿no? En la fila de las m, 400 multiplicado por menos 1 por menos 400. La variable artificial en este caso que era en x4 pues queda en 0 nomás. Aquí no se le sumó nada porque obviamente en esta fila es 0 nomás el valor de esa variable. Aquí era menos 1, quedó en 1. 20 menos 20. 60 menos 60, así para hacerlo directo. Y es minimización, entonces en la fila de las z queda así nomás sin signo cambiado. La misma función objetivo, los coeficientes, eso. 250, 200, 0, 0, 0, 0. Ya está armado, ya está la tabla inicial. Y luego las iteraciones, el mayor negativo, que aquí creo que fue una iteración nomás por suerte, y quedó así, ¿no? X1, 2, 20 sobre 3 y X2, 0. Y Z es, bueno, 5.000 dividido entre 3. Y esto lo llevé a forma dual. Bueno, aquí está eso lo de si es minimización, primero llevar todas las restricciones a mayor o igual. Si es maximización, llevar a menor o igual. Y si
¿Cómo se lo lleva a esa forma? Pues multiplicando toda la restricción por -1. Y luego ya proceder normalmente a llevarlo a su forma dual. Eso es lo que se hizo acá. Como aquí era minimización, entonces había que llevar las restricciones que eran menor o igual, llevarlas a mayor o igual, que era justamente lo que ocurría acá, ¿no? Quedó entonces menos x1, menos x2, mayor o igual, -8. Y eso al pasarlo a la forma dual, pues, esto de acá, la parte derecha de las restricciones, quedaba como la función objetivo, ¿no? Solamente que ahora como era minimización, ahora es maximización. 400 menos 8, eso quedó. Y ahora las restricciones en vertical, ¿no? 60 y menos 1, 60 menos 1, 20 y menos 1, 20 y menos 1. Los signos, mayor o igual, menor o igual. Y la parte derecha de las restricciones era lo que era la función objetivo en la forma primal. 250, 200. Y luego, ya al añadir las variables estas, que en este caso como eran menor o igual, pues se le suma una variable nomás de holgura. Y obviamente las variables de holgura en la función objetivo son 0 sus coeficientes. Como les decía, cuando es maximización, para armar la fila de la z simplemente es la misma función objetivo, pero multiplicar por -1. Por eso es que queda 400 menos 400. Menos 8 más 8. Listo. Todo lo demás es 0, ¿no? 0, 0 y este de aquí que siempre va a ser 0, la fila del resultado de la z, la inicial. Y luego hacer lo mismo, buscar el mayor negativo, buscar el pivote, eh, convertir en 0 los números de esa misma columna y así seguir iterando hasta que ya no haya negativos en la fila z. Y vemos que el resultado dio, al menos en la z, el mismo z, 5000 entre 3. El resultado, 25 dividido entre 6 y 350 entre 3, vemos que es su precio sombra del primal. Y el resultado del primal, bueno, 20 tercios, 4 tercios, es el precio sombra del dual. Y hasta ahí están los tipos de ejercicios que puede haber, ¿no? Cuando es minimización y hay menor o igual, cuando hay maximización y hay mayor o igual. Hay también otros casos que pueden hacer si quieren, porque aquí también se pudo haber hecho la resolución de minimización con un mayor igual, perdón, con un menor igual, convertirlo a mayor igual y hacer lo de esto, ¿no? Lo de las variables de exceso y de artificial. Pero eso es si quieren, ¿no? Hay algunos que justamente hacen esto, pero cuando son maximizaciones y ven una restricción mayor o igual, pues prefieren quitársela para no hacer la fila de las M, ¿no? Pero yo sé que ahí se pueden equivocar y ahí ya F. Pero bueno, ya eso depende de ustedes. Aquí ya está resuelto de las dos formas, ¿no? Aquí no sé si no he corregido por completo alguno de estos. Si vi que en los primeros ejercicios hay algunas correcciones, no he visto los demás porque aquí igual es un práctico de 11 ejercicios que pedía hacer dual y primal, todo resolver. Entonces, no sé si me da tiempo para corregir todo esto, pero bueno, se lo puedo pasar eso. Voy a